Muy buenos días, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Para mí, como siempre, mucho gusto, jovencitos, en poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a seguir viendo nuestro nuevo tema, que son los límites, ¿sí? Esos linderos que Dios ha puesto, ¿sí? Cuándo decir sí, cuándo decir no. Pues bueno, hoy vamos a aprender un poquito de más cosas entrando en materia. Y pues hoy les pido, por favor, de mucha atención, porque vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y aquí lo tenemos. Déjeme ir, hago tantito. Vamos a ver el día de hoy qué incluyen los límites, ¿sí? Cuándo decir sí, cuándo decir no. Y pues bueno, le pedimos a Jesús esta mañana que nos pueda acompañar, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús, por esta mañana que nos dejas estar juntos, Señor, este día. Padre, bendice mucho nuestra reunión, bendice mucho esta enseñanza que hoy vamos a tener. Y Dios, te pido que tú puedas ayudar a cada jovencito, a cada niño, que desde ahora tú pongas esas bases firmes en ellos, Dios, para que puedan ser unos siervos tuyos el día de mañana. Por Cristo Jesús hoy te lo pido. Amén y amén. Ok, jovencito, pues vamos a empezar nuestra reunión, ¿sí? ¿Qué incluyen los límites? Vamos a dar un breve repaso, ¿ok? Proverbios 22, versículo 28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, ¿sí? La Biblia te dice, no traspases, o sea, no vayas más allá de los límites antiguos que pusieron tus padres, ¿ok? Bueno, la semana pasada habíamos hablado de lo que eran los límites, ¿sí? Y que habíamos dicho que era cualquier cosa que nos permite diferenciarnos de los demás. Nos muestra dónde comienza y dónde termina nuestro ser, ¿sí? Habíamos dicho de lo que era límite y pues bueno, habíamos dicho que era que había que diferenciarnos de los demás, ¿sí? Y pues bueno, habíamos dicho algunos ejemplos, ¿sí? Uno era la piel, ¿sí? El principal límite que nos define es el cuerpo físico, ¿sí? Más allá de nuestro cuerpo físico, ya no hay más cosas, ¿verdad? Nuestro corazón no está en una silla, no está en una mesa, nuestro cerebro no está en un cuarto, ¿sí? O sea, está en nuestro ser. Y todo, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestras vísceras, todo lo que tenemos, ¿sí? Se limita, o el límite que tiene es la piel, ¿sí? Es el principal límite que nos define, que viene siendo nuestro propio ser. Otro habíamos dicho, que otro ejemplo, simplemente son las palabras, ¿sí? Hay personas que son muy exactas y así debemos de ser. La diferencia es en decir no. Si viene alguien y te invita a hacer cosas malas, ¿tú qué les vas a decir? No. Con tu palabra. No, yo no voy a tal lugar. No, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a fumar. Yo no voy a tomar. ¿Sí? Y sobre todo ahorita que en la adolescencia empiezan muchas tentaciones, ¿sí? Tenemos que tener control
y debemos de decir, de aprender a decir no, ¿sí? Otro ejemplo, habíamos dicho la verdad sobre Dios y su propiedad. O sea, lo que Dios nos dice en su palabra, esa la tenemos que respetar. Dios pone límites, ¿sí? Hasta esta parte está bien, después es pecado, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos hablado de los tres enemigos del cristiano, del adolescente cristiano, que era el pecado, el mundo y el diablo, ¿sí? La verdad de Dios, nunca hay medias tintas, ¿sí? O eres de Cristo o no eres de Cristo, ¿sí? Otro había sido, otro ejemplo, por último, habíamos visto que era la distancia física, ¿sí? Y que a veces era necesario alejarse físicamente de aquellas personas, ¿sí? Que nos producen algún daño, ¿sí? Si te están invite a hacer cosas malas, tú mejor aléjate de ahí, ¿sí? Toma una distancia física, ¿sí? Una buena distancia y aléjate inmediatamente de eso, ¿ok? Otra habíamos dicho que era el tiempo, el distanciamiento emocional, las personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues bien, hoy vamos a ver el tema de hoy, que incluyen los límites, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver en la palabra de Dios una persona que se puso límites, ¿sí? Y que Jesús habló acerca de ellas. Y viene en el libro de Lucas, capítulo número 10, versículo 33 al 35, ¿sí? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se acuerdan de esta parábola? ¿Sí? Ya sé que se acuerdan. Es el buen samaritano. ¿Sí? Hay que hacer misericordia, jovencitos. Hay que saber hacer el bien. ¿Sí? Pero imagínate esta historia. ¿Sí? Está hablando ahí el buen samaritano, está por ahí una persona que que estaba herida, que le habían robado, etcétera, etcétera. Y pues bueno, está el buen samaritano. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, ¿sabes? Este buen samaritano llegó a un mesón, ¿sí? A una casa, a un tipo hotel, llevó a esta persona que estaba mal herida, lo llevó ahí y le dijo al mesonero, al que atendía, cuídamelo y yo te lo voy a pagar, yo te voy a dar 2 denarios, ¿sí? Yo te voy a pagar 2 días, en pocas palabras, es lo que le está diciendo. Un denario era el sueldo diario que una persona percibía, ¿sí? Y pues bueno, le da 2 denarios y le dice, cuídamelo, yo me voy a ir a mis asuntos, pero cuando yo regrese, si tú gastas de más, yo te lo voy a volver a pagar. ¿Me entiendes? Pero imagínate, vamos a suponer que este hombre que estaba herido le dice al samaritano, hey, 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 no te puedes ir, quédate a platicar conmigo, quédate más tiempo, ¿a dónde vas? No, pues tengo que ir a otros asuntos más importantes, ¿sí? No, 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 ahorita no es nada más importante más que atenderme. Él tenía otros asuntos, ¿sí? Y él puso un límite. ¿Sabes? No me puedo quedar contigo. Voy a hacer un bien, ¿sí?
hasta cierto límite, ¿sí? O sea, yo me voy a tener que ir. Después regreso. No me puedo quedar contigo. Y es ahí, jovencito, donde vamos a desprender nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Era un bien que estaba haciendo? Sí. ¿Había un límite ahí? Sí, definitivamente había un límite. Porque él te dice que él lo llevó al mesonero y cuidó de él. Y otro día, solamente se quedó un día. Y al siguiente día, él dijo, ¿sabes qué? Aquí yo tengo dinero, le voy a dar a alguien, le voy a pagar para que te esté cuidando. Se lo dio al mesonero y si gastas de más, yo te lo vuelvo a pagar. Él continuó su camino, ¿sí? Hubo un límite ahí, ¿sí? Nuestra enseñanza el día de hoy es qué incluyen los límites, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es de qué incluyen los sentimientos, ¿sí? ¿Qué son los sentimientos? Brotan del corazón. Los sentimientos muchas veces son buenos y también pueden ser malos, ¿sí? Nos dicen cosas buenas, pero también nos dicen cosas malas. Y te voy a poder poner ejemplos de los sentimientos. Hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos. Los positivos obviamente son los que aparecen cosas buenas, como la compasión, el amor, el gozo, la misericordia, sentimientos muy bonitos de alegría, sentimientos de poder hacer algún bien a las personas, ¿sí? Son sentimientos positivos, ¿sí? Pero también hay sentimientos negativos, ¿sí? Puede ser un sentimiento de enojo o de tristeza, de rabia, de que te da mucho coraje de que hagan algo, ¿sí? Sentimientos, un celo, sentimientos negativos que te orillan a hacer cosas malas, que te empiezan a poner en tu mente, no voy a obedecer, no voy a obedecer, no le voy a hacer caso a mi papá, no le voy a hacer caso a mi mamá, no le voy a hacer caso a mis maestros, y empieza una bola de pensamientos y de sentimientos aquí, en tu mente, en tu corazón, y que sabes una cosa, joven, tenemos que aprender a poner límite a ellos. Podemos decirle hasta aquí. No vamos a depender de los sentimientos. No vamos a depender de lo que nomás nosotros pensamos. O por así decirlo y ponerles un ejemplo. Imagínate que yo tengo un ejemplo de compasión, ¿sí? Y soy muy misericordioso y yo quiero ayudar a las demás personas. Pero si por andar ayudando a las demás personas yo no hago mi tarea, yo ya estoy yo ya estoy desobedeciendo un mandamiento, que era acabar mi tarea, mi responsabilidad. Entonces, hay que tener un límite aún en nuestros sentimientos. En amar, sí, es amar. Tiene mucho que ver con la compasión, el poder ayudar a las demás personas. Y es que voy a ir a un hospital, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sí. Pero si por andar haciendo eso, tú descuidas lo principal, ¿qué te están pidiendo? Que obedezcas, que hagas tu tarea, que termines tus responsabilidades ahorita que estás pequeño, ¿sí? Imagínate una persona adulta que, bueno, dice en su corazón, bueno, pues hay que hacer el bien, voy a predicar, pero si por andar predicando él no falta a su trabajo, ¿sí? Aunque sea un sentimiento positivo,
no está poniendo un límite a ese sentimiento. ¿Qué hizo el buen samaritano? Era buen samaritano. Y vaya que era bueno. ¿Sí? Él cuidó a esa persona, le puso aceite, le puso vino, dice la escritura, lo atendió, lo cuidó, lo puso en un lugar seguro, pero ahí lo dejó. Y dijo al día siguiente, le pagó a alguien y le dijo, cuida, síguemelo cuidando. Y después, si gastas algo más, yo te lo voy a pagar. Puso un límite a sus sentimientos, a sus emociones, ¿sí? Y hay que saber, aquí, jovencito, saber controlar nuestros sentimientos. No todo lo que te venga a la cabeza lo vas a hacer. No todo lo que te venga, los enojos, olvídate, son sentimientos malos, que no le ponle límite a ellos. Sí, estuvo feo lo que te hicieron, sí estuvo feo todo lo que hablaron de ti, pero ponle un alto a esos sentimientos, ¿sí? Esos que incluyen esos límites que vamos a poner, esos sentimientos, que esos sentimientos sean controlados. ¿Qué más? ¿Qué más incluyen los límites? ¿Sí? Las actitudes y las creencias. Y voy a definirte las dos, ¿sí? ¿Qué es una actitud? Bueno, una actitud se refiere a nuestra orientación hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Nuestra orientación, o sea, ¿qué es lo que nosotros seguimos? ¿Sí? Hay una actitud hacia Dios, ¿sí? ¿Cuál es tu orientación hacia Dios? ¿Cuál es tu orientación hacia la Biblia? ¿Hacia los estudios? ¿Cuál es tu orientación? O sea, ¿te gusta estudiar realmente o no te gusta estudiar? ¿Te gusta realmente estar con Dios o no te gusta estar con Dios? ¿Cuál es la orientación, la actitud que tienes hacia tus padres? ¿Los respetas? ¿Los amas? ¿O te viene a la cabeza que solamente son dos personas que se están mandando y haciendo la vida de cuadritos? Pues sí, ¿cuál es la actitud hacia ellos? ¿Los obedeces por amor? ¿Los obedeces porque los quieres, porque los amas, porque cuidan de ti y han dado su vida? ¿O bien tienes una actitud mala, una orientación mala hacia ellos o hacia algunas cosas? Tenemos que tener mucho cuidado. Y nuestras creencias es todo lo que aceptamos, está definido así, todo lo que nosotros aceptamos como verdad. Son convicciones. Pues nuestras creencias, creemos en la Biblia, ¿sí? Es un ejemplo. Lo aceptamos como una verdad. Creemos en Dios, lo aceptamos como una verdad, como Jesús. Sabemos que Jesús es Dios y es el Espíritu Santo, ¿sí? Lo aceptamos como verdad. Es nuestra creencia, ¿sí? Pero ahora esas actitudes y esa creencia que nosotros tenemos, ¿sí? Debemos de saber dirigirlas hacia algo bueno. ¿Crees en Dios? Pues bueno, vas a creer en Dios y vas a creer en su palabra y lo vas a leer todos los días. Esa es tu verdadera actitud. Vas a defender la creencia que tú tienes y vas a tener una actitud, una orientación hacia la verdad de Dios, ¿sí? Con esos límites que Él te ha puesto, ¿sí? Vas a creer en Él. Y para eso vas a poner mano de la Biblia, vas a leerla, vas a orar, vas a buscar de Dios, para que tú tengas esas buenas actitudes y buenas creencias, ¿sí? Y tengas que adueñarte de ellas. Tengas que decirle, yo voy a defender la verdad
de Dios, cueste lo que cueste. Yo voy a leer la Biblia, la palabra de Dios, y ella va a ser mi verdad, cueste lo que cueste. Pero ahora, jovencitos, no más imagínate, hay actitudes y esas actitudes y esas creencias se adquiere cuando tú eres niño. Desde chiquito te han enseñado a orar, a buscar de Dios, etcétera, etcétera. Esas creencias, esas actitudes te llevan a la iglesia, escuchas un sermón, escuchas un mensaje, te quedas en YouTube, ves esta clase de enseñanzas, pero tienes que preguntarte algo también. ¿Lo haces por tradición humana? ¿Porque te lo inculcaron tus papás? ¿O lo haces porque es un mandamiento de Dios? Por eso tienes que saber poner límites, ¿sí? Saber cuáles son esos límites, lo que incluyen esas actitudes, esas creencias, que tú defiendas la palabra de Dios. Ahora, las personas, ¿sí? Con problemas de límites, tienen actitudes distorsionadas con respecto a la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona no defiende, no sabe bien cuál es su actitud ante la Biblia o ante su creencia, ¿sí? No va a saber poner límites. No sabe hasta dónde empieza y hasta dónde termina la palabra de Dios. ¿Sí? Va a tener unas actitudes distorsionadas, a veces va a creer, a veces no va a creer, a veces sí le va a creer a Dios, a veces va a decir que todo es mentira. ¿Por qué? Porque es una tradición humana y no es un mandamiento de Dios y no es por amor. Esos límites también incluyen esas actitudes y esas creencias. Son límites que Dios ha puesto. ¿Qué más incluyen los límites? ¿Sí? La conducta. Tu conducta, ¿sí? Esa manera de comportarse en una situación determinada o en general. Esa actitud, esa manera de comportarse, esa es la conducta, ¿sí? Que una persona tiene en una situación determinada o general. ¿Cómo te comportas? ¿Sí? ¿Cuál es tu conducta en la escuela? ¿Cuál es tu manera de comportarse? ¿Es buena o es mala? Ahora, aquí hay que hacer una cosa. Hay que saber distinguir lo que uno siembra, uno cosecha. Y voy a dar unos ejemplos. Si tú estudias y estudias bien y sabes bien lo que es matemáticas, español, ciencias naturales, sociales, etcétera, si tú estudias, ¿qué vas a tener? Buenas calificaciones, ¿verdad? Y vas a saber más que muchos jovencitos que no aprovechan la escuela. Y esa conducta, ¿sí? Te va a hacer sentir vas a vas a sembrar cosas buenas y vas a cosechar cosas buenas. Si tú trabajas, vas a tener un buen salario. Eso es verdadero. Si tú haces ejercicio, ¿sí? Vas a tener una buena salud. Si tú tienes una buena conducta, vas a cosechar cosas buenas en tu vida, ¿sí? Por eso es necesario que tu conducta deba de estar bien definida y debas hacer cosas buenas. Si tú eres flojo, vas a sembrar pobreza. No vas a prosperar nada. No vas a durar en los trabajos. Te va a importar muy poco, no te van a pagar.
vas a estar de un lado a otro, vas a tener una vida inestable, vas a cosecharlo de esa manera, ¿sí? Tu conducta debe de estar, de ser buena, ¿sí? Y por último, vamos a ver el día de hoy qué más incluyen los límites, ¿sí? Las elecciones. Las elecciones. ¿Qué significa esto? Vas a seleccionar personas o cosas para un fin determinado, ¿sí? Tú debes de saber bien, saber elegir cosas buenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener un límite, vas a tener solamente una distancia, ya sea un tiempo, ya sea la verdad de Dios, ya sea lo que sea, tu piel, vas a tener un límite y vas a tener que saber elegir. Y tenemos que saber elegir no porque te obligan, no porque te mandan. Y sí es cierto, hay que ser bien obedientes y hay que hacer lo que nos dice papá y mamá o nuestros tutores o la gente que está enfrente de nosotros ayudándonos, nuestros maestros, nuestros predicadores, la gente que es responsable en cierto lado de nuestra vida. Sí, pero tienes que elegir entre te están obligando o bien lo haces porque tú mismo lo quieres hacer. ¿Sí? No hagas nada de mala gana. Esos son la gente que los obliga. ¿Cómo lees la Biblia, jovencito? ¿Te obligan a leer la Biblia o te gusta leer la Biblia? ¿Mm? Son dos cosas muy distintas. ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta orar? ¿O te aburre orar? Tienes que saber, ¿sí? Tienes que saber elegir, ¿sí? Seleccionar entre una persona o cosas para un bien común, para un fin, y las que mejor te convengan. Si una amistad no te está haciendo cosas de provecho, te está induciendo a cosas malas, deséchalo, ¿sí? Muévete a otra parte, no te juntes con él, ¿sí? Tienes que hacer cosas buenas. Por ponerte un ejemplo, ¿sí? De gente que supo elegir cosas buenas. Ahí estaba Josué. ¿Te acuerdas de Josué? Él dijo, cuando estaba ya grande de edad, no que estaba jovencito, ¿sí? Aproximadamente unos estudiosos dicen que Josué tenía 120 años cuando dijo estas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nadie le puso una pistola a Josué para que eligiera seguir a Dios. Él puso un límite y un límite bien claro, lo que incluía, tenía que elegir y elegir bien. Y él eligió bien, tenía que servir a Dios. Y ya era un anciano cuando dijo estas palabras. Y él todavía con decisión, con firmeza, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nadie lo obligó, fue de iniciativa propia. Así tú tienes que tener esa iniciativa propia. ¿Te acuerdas tú también del hijo pródigo? ¿Sí? De aquel hombre que había desperdiciado todos los bienes de su padre en muchas cosas feas y que deseaba comerse la comida que le daban a los marranos, a los puercos, a los cerditos, ¿sí? Él dijo, volveré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Son ejemplos. Y la Biblia los pone que lo es gente que había elegido las cosas buenas. ¿Ok? Basados en esto, no tomes decisiones, ¿sí?
en la aprobación de los demás. ¿Qué tal si ellos se equivocan? ¿Sí? ¿Sabes? Muchas veces, si tú le haces caso a cosas malas, ¿sabes qué va a originar? Resentimiento. Es que me obligaron y yo lo hice. Me obligaron a hacer esto y yo terminé haciendo lo que no quería. ¿Sí? La aprobación de los demás. ¿Sí? No tomes decisiones basadas en la aprobación de los demás. Tú mismo debes de saber y debes de estudiar la situación en la cual te está presentando y decidir dentro de los límites que Dios da por las cosas buenas. ¿Sí? No que originen resentimientos, amarguras, que digas es que yo te dije, es que por qué me obligaste, es que yo no quería hacerlo, es que todo el mundo lo hace, sí. Y cuando nosotros ponemos límites, somos responsables de elegir, ¿sí? Y tú debes de elegir, porque puedes vivir con consecuencias o puedes vivir siendo una persona muy feliz. Tienes que saber elegir y elegir bien, ¿sí? Bueno, jovencito, con esto vamos a terminar, ¿sí? Debemos de estudiar todas estas cosas, la conducta, ¿sí? Nuestras creencias, nuestras actitudes, tenemos que saber elegir las cosas. ¿Por qué? Porque todo esto va dentro de los límites que Dios nos da. Y si nosotros pensamos eso, ¿sí? Vamos a saber elegir lo correcto y lo que Dios nos pide, ¿sí? Le damos gracias a Dios. La próxima semana vamos a continuar con este mismo tema, viendo otras cosas, ¿sí? Que dependen, que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, y te pedimos que tú nos puedas bendecir mucho, Señor. Que a cada uno de los jovencitos tú les puedas dar la gracia de conocerte y de bendecirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús te siga bendiciendo grandemente.